Hoy es Nochebuena y estamos en vísperas de Navidad, lo cual es una celebración para conmemorar el nacimiento de Jesús de Nazaret. A pesar de que los evangelios de Mateo y Lucas hablan sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret en Belén, que es una ciudad perteneciente a la actual Cisjordania, a unos poco más de 9 kilómetros de Jerusalén, en ninguna parte de estos evangelios se especifica ni el día ni el mes del nacimiento de Jesús. Y esto es lo que dicen estos evangelios. Y dice así, San Mateo, versículo 18 al 25. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María su madre desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Manuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo todo lo que había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Y sin que él hubiera tenido relaciones con ella, María dio a luz un hijo y él le puso por nombre Jesús. Y así dice Lucas, versículo 2, capítulo del 1 al 7. En estos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. ¿Pero alguna vez te has preguntado por qué celebramos la Navidad el 25 de diciembre? ¿Cómo sucedió y quién lo impuso? Pues verás, el emperador Constantino, que fue el primero de toda la lista de emperadores romanos que estuvo hecho al cristianismo, anteriormente a este emperador, los cristianos eran perseguidos y asesinados. Entonces, Constantino, al fundar Constantinopla, legalizó el cristianismo y en un acto para unificar a todas las personas que creían en las antiguas creencias religiosas romanas que ahora eran consideradas paganas por el emperador cristiano, fue que se decidió que el 25 de diciembre se iba a celebrar la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y esto sucedió hace exactamente 1694 años a este 2024, por lo que hoy es la Navidad 1694. Esto sucedió en el año 330 después de Cristo, cuando el emperador Constantino dijo que el 25 de diciembre se celebraría la Navidad o el nacimiento de Jesús, lo cual fue finalmente formalizado por el Papa Julio I 7 años después. En el caso de Santa Claus, es una mezcla de culturas que está basado en el folclore europeo y además en una persona que realmente existió. Y el Santa Claus moderno que conocemos ahora, con ese traje rojo y todas esas características, se vio por primera vez en el año de 1821. Pero la persona que realmente existió y en la cual está basada Santa Claus Fue Nicolás de Bari, un obispo que nació en el año 270 después de Cristo y cuyos padres, que eran de origen griego, tenían una fortuna incalculable, lo cual era como una tradición de las familias muy adineradas, que incluso hasta la fecha sucede, que era el ordenar a uno de sus hijos como sacerdote o a una de sus hijas como monjas.
Entonces, cuando se volvió obispo y posteriormente sus padres murieron, la acción más importante por la cual fue conocido fue que la fortuna total de sus padres la empezó a repartir por todas las personas en situación de pobreza. Y no solo eso, también era muy conocido por ayudar sobre todo a las mujeres, porque en las personas que carecían de recursos, si la mujer no se casaba a cierta edad, lo más probable era que iba a terminar siendo prostituta. Entonces, lo que hacía era arreglar todo lo que fuese necesario con el poder del dinero que todavía le quedaba de la fortuna de sus padres para conseguir que esas mujeres se matrimoniaran, por así decirlo, consiguieran un esposo y pagar todos los gastos que fueran necesarios para que no cayeran en ese bajo mundo. Posteriormente, en la Edad Media, cuando Nicolás de Bari había muerto y había sido canonizado o hecho santo, se convirtió, por supuesto, en San Nicolás. Entonces, se le celebraba el 6 de diciembre. Aún en la fe católica existe la fecha del 6 de diciembre como día de San Nicolás. Y en la Edad Media tenían la tradición de regalarle algo a los niños el día 5, un día antes, como actualmente pues celebramos la Navidad el 24 para 25. Entonces no fue hasta la Reforma Protestante cuando Martín Lutero decretó que se iba a unificar el día de San Nicolás con la celebración de la Navidad, que al mismo tiempo es el nacimiento de Jesús, con el propósito de hacer aún más grande la celebración de ambos personajes. Y recordemos, por supuesto, que San Nicolás, Santa Claus, que es ahora una creencia popular nueva, por así decirlo, está basada en el folclore de los países como Alemania, Inglaterra, Italia, Francia, todos estos países de la zona de los Países Bajos de Europa, que todos tienen su propia versión de un hombre que pues se encarga de regalar a los niños. Y por supuesto en algún momento existió la parte en la que Santa Claus era acompañado de Krampus, no sé si lo conocen, es un demonio que pues era como que la forma de aterrorizar a los niños en ese tiempo para que se portaran bien. Se decía que Santa Claus era acompañado por Krampus y que este personaje diabólico se llevaba a los niños que se habían portado mal o que no tenían su fe sólida con la Navidad. Entonces a los que sí se portaban bien, pues Santa Claus les dejaba regalos y cosas que le pedían. Y hasta aquí llegamos al video de hoy en la historia sobre la Navidad. Espero que te haya gustado, suscríbete, dame un like y no se pierdan para el Día de los Reyes. Vamos a hablar sobre ese día. Hasta pronto.